Dice así la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Padre Santo, Dios eterno, gracias una vez más, Señor, por permitirnos este privilegio de ser bendecidos, Señor, con tu palabra, Padre Celestial. Queremos poner este tiempo, Señor, de estudio en tus manos, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder guardar tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Padre Santo, reconocemos nuestra incapacidad que tenemos humanamente para poder comprender tu palabra, Señor. Por eso venimos en este día, Señor, buscando tu favor, para que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, y podamos guardar esta palabra, Señor, como un tesoro invaluable, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, para el servicio tuyo, Señor, para la edificación de nuestros hermanos, Señor, y de nuestra propia vida personal. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije, vamos a retomar nuevamente la enseñanza desde el versículo 6 en adelante hasta el verso 10. Entonces, en este pasaje el Señor nos va a enseñar dos formas de cómo podemos ser agradables a Él. La primera forma, hermanos, cómo podemos ser agradables al Señor es siendo ejemplares, hermanos, siendo ejemplares. Y la segunda forma es adornando la doctrina del Señor. Entonces, vemos que Pablo está dando ciertas indicaciones para las diferentes personas dentro de la iglesia. Y en el versículo 6 vemos que Pablo le expresa a Tito que él debe exhortar a los jóvenes. ¿Exhortarlos a qué? A que sean prudentes. Esto es, que los muchachos, los jóvenes dentro de la iglesia, fueran personas que reflejaran en su vida el control del Espíritu Santo. Una persona prudente es aquella que piensa para actuar. Una persona prudente es aquella que siempre pone sus pensamientos en contraste con la palabra del Señor y en base a eso actúa. Y es una característica que muchas veces falta en nosotros como jóvenes, porque somos impulsivos, somos dados a actuar según nuestras emociones, nuestros sentimientos, y muchas veces no tenemos en cuenta a Dios. Y entonces sufrimos a razón de esto, de que no ponemos a Dios en primer lugar. Y esta es la exhortación que Pablo pide que Tito haga junto con los jóvenes. Pero el exhortar no es solamente un llamado de atención. Pablo le está pidiendo a Tito que acompañe a los jóvenes, que les anime en el camino, que esté siempre con ellos
enseñándoles, discipulándoles, para que ellos puedan actuar prudentemente. Pero hermanos, acá hay algo bastante interesante, que Pablo le está mandando a Tito a que exhorte a los jóvenes, pero Pablo también está considerando a Tito como un joven, una persona que se encontraba dentro de este grupo de personas. Y ahora Pablo le va a seguir dando ciertas indicaciones acerca de lo que él debe hacer. Y también, hermanos, vemos que Pablo también acaba de tratar con un último grupo de personas, los cuales son los esclavos. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este día, hermanos. Amén. Entonces miremos lo primero que debemos hacer para agradar al Señor. Debemos ser ejemplo. Entonces vemos que Tito no solamente debía exhortar a los jóvenes con la palabra, o sea, con la instrucción y junto con el acompañamiento, sino que Tito también debía exhortar a los jóvenes con su propio ejemplo. Miremos el versículo 7. Dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces, el ministerio de exhortar a todos los miembros de la iglesia es bastante importante, pero igual de importante es ser ejemplo de vida de aquella persona que está enseñando, que está exhortando. Entonces, vemos que Pablo lo que le está pidiendo a Tito no es que sea ejemplo de algunas cosas, sino vemos, como dice así, presentándote tú en todo. Entonces lo que le está diciendo es que él, en todos los aspectos de su vida, él tiene que ser ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? De todas buenas obras. Entonces, para hacer esto, Tito debía manifestarse, debía presentarse delante de todos, de modo que todos pudieran contemplar el ejemplo de Tito, el ejemplo en las buenas obras. Ahora, la palabra que está empleando acá el apóstol Pablo para decir, o el ejemplo, es la palabra griega que es tipos. Y esta palabra puede servir como algo que es copiado. O, por ejemplo, los que trabajan en el cuero, sabemos que muchas veces los artículos que son en cuero llevan una marca en alto relieve. Y esta marca se hace por medio de un troquel que imprime esa marca a presión. Es la palabra que está usando acá. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo a Tito es que él sea un ejemplo visible para todas las personas como medio de su ejemplo, y que su ejemplo pueda dejar marca en las personas que están a su alrededor. Entonces, la vida de Tito tenía que ser de ejemplo para todos los creyentes que estaban en la isla de Creta. Entonces, los creyentes en la isla de Creta deberían ver las buenas obras en Tito. Entonces, hermanos, cuando vemos que cuando un maestro, un predicador habla acerca de la moral, de la ética, no puede desvincular su vida del compromiso de practicar aquello que está enseñando. Y vemos que esto es un principio que aún nuestro Señor, nuestro Dios, se somete a él. Entonces Dios, que dio la ley, se somete enteramente a sus principios. Y esto lo podemos ver en Mateo. Vemos que el Señor dice que Él había venido no para abrogar la ley. ¿Él a qué vino? Él vino a cumplirla, mis hermanos. Entonces, vemos que la persona que dice, o como en el refrán, como que predica y no aplica, ¿qué es, hermanos? Es una persona hipócrita. Entonces debemos tener cuidado con esto. Entonces,
Vemos que el verdadero maestro bíblico, hermano, es capaz de decir con la humildad que le da la gracia del Señor: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero no solamente lo dice de él, hermanos, sino lo dice también de todas aquellas personas que están siguiendo el ejemplo de él y del Señor. Vea, dice: sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces, los pastores, hermanos, deben ser atendidos en la instrucción que dan acerca de la palabra. Y la iglesia debe ¿qué? Debe estar mirando su conducta, y en base a esto debe estarlos imitando e imitar su fe. Entonces, hermanos, tal vez parece ser que algunas personas que encontraban allí en la isla de Creta tenían en poco las enseñanzas de Tito, pero el comportamiento de Tito, sujetándose a las mismas instrucciones que él estaba dando, traería como consecuencia una actitud diferente en ellos. Los llevaría a obedecer, no solamente por la predicación, sino aún por el mismo ejemplo de Tito. Entonces, vemos que debía ser ejemplo con su manera y con su estilo de vida. Ahora sigamos ahí mirando, hermanos. Además, Tito debía ser ejemplo en cuanto al modo de enseñar, y en varios aspectos. Dice ahí, la primera forma en la cual Tito debía ser ejemplo era en la integridad, y se refiere al modo de la predicación que debía ser caracterizada por Tito por su incorruptibilidad y por su pureza. Ahora, hermanos, hay algunos comentaristas que dicen que tienen dos puntos de vista. El primero era que esta integridad se refiere a la predicación de la palabra, pero otros dicen que se refiere al estilo de vida de Tito, que debía ser íntegro. Cualquiera que sea la interpretación o el punto de vista, hermano, nos va a llevar a dos verdades y principios que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. La palabra que nosotros enseñamos debe ser íntegra, debe ser fiel. Lo mismo que debe ser íntegro y fiel nuestras vidas. Entonces recuerden, hermanos, que esto es en base a la naturaleza de la palabra que nosotros predicamos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor es pura, porque la palabra del Señor es verdadera, porque la palabra del Señor es santa, proviene directamente de Él. Ahora, hermanos, su enseñanza debería ser íntegra, y esto en contraste con la enseñanza que estaban trayendo los falsos maestros. Tito, por esta razón, debía mostrar integridad en todo aquello que estaba enseñando, poniendo la enseñanza, poniendo la interpretación y poniendo la aplicación correspondiente delante de todos. No era Tito el que estaba estableciendo los mandamientos que determinaban un estilo de vida, sino que la integridad con la cual él enseñaba, la instrucción de los apóstoles y el contenido de la palabra era lo que hacía este efecto en las personas. Vemos que Tito debía enseñar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo que se tenía revelado hasta este momento. Ahora, además de reflejar, ser ejemplo en la integridad, en la enseñanza, también debería mostrar ser ejemplo en cuanto a la seriedad, en la forma que ha de enseñar, ha de ser digna, porque se trata de la misma palabra del Señor. Y debemos recordar, hermanos, que la palabra del Señor debe ser tratada con honor. No habría, en la exposición de Tito, no habría lugar para bromas o para burlas o para entretener al auditorio, hermanos, sino que él debía tratar la palabra del Señor
con suma seriedad. Y hermanos, y lastimosamente hoy, eso es lo que vemos hoy desde el púlpito de varias iglesias. Vemos cómo la gente viene a las congregaciones no para oír la palabra del Señor, sino para ser entretenidas, para que les digan lo que quieren oír. Yo voy a la iglesia es porque el pastor nos hace reír, echa muy buenos chistes. No, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Debemos recordar que es la palabra del Señor. Y esto no quiere decir que de pronto los predicadores tengan que ser serios, ¿no? O que no, ni una risa. No, hermanos. Puede haber expresiones que provoquen una sonrisa en las personas. Pero eso, hermanos, no tiene que desenfocarnos o desviarnos de que el predicador está llamado a presentar la palabra del Señor y aplicarla de una forma correcta en la vida. Ahora, hermanos, esto nos lleva a un tercer aspecto que Tito debería hacer. Dice que Tito debería predicar la palabra de una manera sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces vemos que el predicador debe enseñar la palabra del Señor conforme a la doctrina de Cristo. Y solamente la palabra del Señor predicada fielmente es la que va a producir frutos en la vida del creyente, mis hermanos. Entonces, es la palabra del Señor lo que va a llevar madurez a la vida de las personas. Y vemos que hay dos calificativos acá que Tito tenía que tener en cuenta. El primero era que la palabra debería ser sana. Esto significa que debería ser la palabra pura, sin alteración alguna, directamente como fue enseñada por los apóstoles. Ahora luego, el segundo aspecto dice que la palabra debería ser irreprochable. Y esta precisión y verdad de la enseñanza doctrinal no debería tener nada en contra, nada que mengüe la palabra del Señor. Entonces vemos que mientras algunos estaban enseñando una palabra de Dios distorsionada, unas doctrinas pervertidas, pues doctrinas que el apóstol Pablo llama doctrina de demonios, el maestro bíblico está mandado a enseñar la sana doctrina. Y esta palabra, si es predicada fielmente, no puede hacer que vengan sobre ella ningún reproche. Y esto va a producir que el adversario se avergüence. Algunos dicen que acá el adversario está haciendo mención a Satanás. Pero no, hermanos, acá el adversario está haciendo mención o dirigiéndose a aquellas personas que se levantan en contra de la palabra del Señor. Y en el contexto vemos que eran los falsos maestros que estaban atacando directamente la palabra de Dios. ¿Y por qué ellos van a ser avergonzados? Ellos van a ser avergonzados a no encontrar nada censurable en la enseñanza. Entonces aquellos que se oponen a la palabra del Señor son contrarios al Evangelio y no pueden alegar nada en contra de ella y serán confundidos. Van a pretender acusar y destruir la palabra del Señor, pero van a salir avergonzados al no encontrar nada en la cual pueda ser acusado tanto el predicador como aquello que está enseñando, mis hermanos. Entonces, la derrota de los adversarios obedece a que no encuentran nada malo que decir de nosotros. Y se esperaría que en este caso dijese nada malo de ti, haciendo referencia a Tito. Pero vemos que el ataque no iba solamente en contra de Tito, ni aún del propio Pablo, sino que estaba en contra de la misma enseñanza del Señor. Entonces vemos que Tito había sido dejado en la isla de Creta para corregir ciertas falencias. Habían cosas que estaban mal y que Tito debía corregirlas. Y entonces esta gente se estaba levantando en contra de esto.
estaban predicando doctrina falsa, hermanos. Indirectamente estas personas se estaban levantando aún contra Cristo y contra su obra, mis hermanos. Entonces vemos que esto debería animar y exhortar a Tito a cada día vivir en santidad y en integridad para guardar aún la doctrina que él estaba enseñando. Miren lo que dice el apóstol Pedro acerca de esto. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, vemos que en este versículo, cuando utiliza el pronombre nosotros, se está refiriendo tanto a Pablo como a Tito, en respecto a lo que él está diciendo. Entonces, vemos que de esta forma él debía guardarse, de modo que no tuviera ninguna razón los atacantes, los opositores, para acusar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero que vayamos por un momento y veamos un ejemplo vivo de esto, mis hermanos, en Daniel capítulo 6, mis hermanos. Entonces, hermanos, en el contexto de lo que se va a narrar, el rey Darío había puesto a Daniel como el máximo de sus gobernadores, y él les había dado autoridad sobre unos sátrapas. Estos sátrapas eran los que gobernaban cada provincia, cada región. Y había algo de egoísmo y de envidia hacia Daniel. Dice así la palabra del Señor, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué, hermanos? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley y su Dios. Entonces ellos hablaron al gobernador, al rey, para que sacara un edicto que durante cierto determinado de tiempo nadie pudiera orar ni buscar a sus dioses, sino solamente al gobernador. Pero vemos que Daniel no tomó en cuenta esto, sino que él siguió siendo fiel a su Dios, orando y estudiando la palabra del Señor fielmente. Y vemos más adelante que esto lo usaron estos sátrapas para querer dañar a Daniel. Ellos fueron y le dijeron: venga, Daniel no respeta su palabra ni su ley, tienes que cumplir lo que ordenaste. Y había una característica en las leyes de Media y de Persia, que cuando un rey daba una orden no podía ser abrogada. Entonces el edicto decía que Daniel debía ir al foso de los leones. Y el rey le pesó mucho en su corazón porque quería a Daniel, pero lo tuvo que hacer porque la ley no podía ser abrogada. Entonces Daniel fue echado al foso de los leones, pero el Señor, aún estando allí, le guardó. Entonces vemos más adelante ahí en el versículo 22, veamos lo que dice. Cuando el rey va a buscar a Daniel, vea lo que le dice. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué bendición, hermanos. El Señor respaldó la integridad de Daniel, y lo mismo puede hacer con nosotros, hermanos, si somos íntegros delante de Él, si somos de ejemplo del evangelio que hemos vivido, si llevamos gloria y honra al Señor por medio de nuestras vidas, hermanos. Amén. Bien, hermanos, de esta manera hemos visto la primera manera para agradar al Señor, es siendo de ejemplo para los demás. Ahora, mis hermanos, recordemos que este mandato no es solamente para Tito o para los que dirigen la iglesia, sino para todos nosotros como creyentes, hermanos. Debemos vivir nuestras vidas en santidad, de tal manera que imitemos a Cristo y que los demás puedan ver ese testimonio reflejado en nuestras vidas. Debemos hacer buenas obras, así como la palabra del Señor dice que Dios mismo nos rescató para que nosotros andemos en buenas obras, las obras que Él preparó de antemano, hermanos, para que nosotros vivamos en ellas. Y esto lo debemos reflejar constantemente en nuestras vidas. Entonces, hermanos, también nosotros debemos reflejar ese ejemplo en la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros enseñamos la palabra del Señor. Yo enseño la palabra del Señor en mi casa, a mi esposa y a mis hijos. Usted, hermano Pipo, enseña a su casa, en su casa la palabra del Señor a la hermana Marta, a sus hijos y ahora a su nieto Emiliano. ¿Cómo debe ser su palabra? Íntegra, seria, sana e irreprochable, hermanos. Esto aplica para todos. Debemos tener respeto por la palabra del Señor, darle el trato digno que se merece, para que aquellas personas que se oponen, hermanos, también sean avergonzados. Y si el Señor permite, que puedan llegar también a los pies de ellos, mis hermanos, a los pies de Él. Amén. Ahora observemos la segunda forma con la cual agradar a Dios, la cual es adornar la doctrina. Y por esta es la razón, hermanos, del título de la enseñanza: adornando la doctrina del Evangelio, del cual hemos creído. Dice el versículo 9 y 10: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, vemos, hermanos, que las normas de comportamiento comprenden a todos los creyentes, pero aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a los esclavos. Entonces vemos que algunas personas, algunos esclavos, habían sido convertidos a Cristo y eran miembros de la iglesia. Entonces vemos que Pablo había proclamado acerca de la libertad espiritual, pero ahora vamos a ver cómo debe comportarse este tipo de personas. Entonces vemos que Pablo, hablando acerca de la libertad, dice que ahora todos somos iguales delante del Señor. Dice que ya no hay siervo, ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que somos todos iguales
delante del Señor. Más sin embargo, hermanos, Pablo acá está aceptando el orden social que estaba establecido. Entonces, reconociendo dentro de la sociedad a los amos y a los esclavos. Entonces, acá estaba sucediendo algo bastante interesante, hermanos, que aquellos hermanos que eran esclavos y tenían amos no creyentes, estaban actuando de una forma despreciando a sus amos. Estaban tratándolos mal a causa de que ellos se creían superiores ahora. Por otra parte, habían amos que eran creyentes y sus siervos estaban llegando al Evangelio. Y ahora también estaban despreciando su señorío. Estaban teniendo en poco a los hermanos. No, ya somos hermanos, entonces usted ya no tiene ninguna injerencia sobre mí. Y esto estaba trayendo descrédito para el Evangelio. Entonces, vemos que lo que Pablo acá no enseña que los esclavos se levanten en contra de la autoridad de sus amos, como dijo a los corintios: si alguno puede hacerse libre, que lo haga. Entonces vemos que los esclavos también deben ser instruidos en tres formas con relación a sus amos. La primera es que deben someterse en todo, tienen que ser obedientes en todo. Entonces, como vimos, hermanos, algunos estaban siendo de tropiezo para los amos, porque estaban siendo desobedientes a lo que les estaban diciendo, y otros, por causa de la hermandad que ahora tenían en Cristo, estaban despreciando sus órdenes. Entonces, lo que nos manda es que seamos obedientes. Y hermanos, esto no solamente sucedía en aquel tiempo, vemos que también en el día de hoy muchas veces ya no está la esclavitud, pero ahora nosotros muchos somos empleados, estamos bajo las órdenes de otra persona, y una forma de nosotros agradar a Dios, de adornar nuestra doctrina, es siendo obedientes. Claro está, hermanos, que debemos ser obedientes en lo que agrada al Señor y a lo que está a favor de la ley, nunca en contra. Si una persona que está por encima de nosotros con respecto a autoridad nos manda a que hagamos en contra de la ley algo, la palabra del Señor y la ley misma dice que nosotros debemos rechazar estas cosas. Muchas veces nosotros se nos dicen cosas que no son honestas, y nosotros, con el fin de agradarles o buscar el favor o no perder nuestro trabajo, terminamos accediendo a estas cosas. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos hacer lo que es bueno delante del Señor. Y muchas veces se hacen estas cosas con temor de que no voy a perder mi trabajo. ¿Cómo voy a llevar el sustento? Pero hermano, créame que si nosotros somos fieles al Señor, así como Daniel lo fue, el Señor nos va a respaldar a nosotros. Entonces no debemos temer cuando alguien nos incite a hacer cosas que van en contra de la ley. Entonces vemos esto, el ser obedientes a nuestros superiores, a nuestros patrones. Entonces, junto con la sumisión, hermanos, también se nos pide que el siervo debe ser como agradable. Y vemos que muchas veces podemos nosotros en un trabajo ser obedientes en lo que se nos manda, pero muchas veces obedecemos con una actitud de reproche, con una mala actitud. Entonces estamos siendo obedientes a lo que nos manda, sí, pero no somos agradables delante de las personas. Muchas veces hacemos las cosas, pero murmuramos: este trabajo, esto no está bien. O a veces
contradecimos. Hay algo curioso. Cuando yo estaba trabajando en la empresa, había un compañero que le decíamos el papá de los pesimistas. Y nosotros le tomábamos del pelo a él y le decía que cuando él se desmayaba no volvía en sí, sino en no. Y era algo curioso, hermanos, porque cuando se nos daba una orden y debíamos ejecutar una labor dentro del trabajo, hermano, esta persona colocaba los miles de peros para no hacer el trabajo. No, es que está haciendo mucho sol, es que eso no se puede, es que vea, ya vamos a terminar la jornada laboral. Y en últimas terminábamos haciendo el trabajo, pero la actitud del compañero no era una actitud agradable para con nuestros jefes, con nuestros superiores. Entonces podemos llegar a ser obedientes sin llegar a ser agradables. O muchas veces se nos manda a decir algo y terminamos murmurando o contradiciendo o poniendo los miles de peros para no hacer esta labor. Entonces esto tiene que ver con no ser respondones, con no contradecir, sino que la palabra del Señor nos enseña que nosotros todo lo que debemos hacerlo para el Señor, sirviendo de buena voluntad, no como para agradar a los hombres, sino como para agradar al Señor. Ahora, otra actitud que debían dejar los esclavos era que no defraudaran. Entonces la palabra que se usa acá, hermanos, es como traducir que no roben. Entonces, en el contexto, hermanos, literalmente es decir, que no hurten, que no se queden o quedarse con una parte. Entonces vemos que los dueños, los amos, enviaban a los amos a comprar ciertas cosas. Y el esclavo, al regresar, se quedaba con una parte de los vueltos. Y esto sucede constantemente, ¿no, hermanos? Entonces, ¿y por qué lo hacían? Porque muchas veces hurtaban el dinero con el fin de guardar este dinero para en un futuro poder comprar su libertad. Entonces vemos que estaban robando a los amos con el fin de complacer sus propios deseos. Entonces vemos que esto también sucede en el día de hoy, hermanos, y no solamente en el ánimo de hurtar dinero, que sucede, pero también muchas veces cuando llegamos tarde al trabajo y nos vamos temprano. Había un compañero que decía, ya que no somos cumplidos para llegar, seamos cumplidos para salir. Y estamos robando, eso es robar, hermanos, estamos robando el tiempo de los empleadores, el tiempo de los que nos están pagando, porque a nosotros nos pagaban las 8 horas completas, no nos descontaban ese tiempo. O muchas veces salíamos a tomar la hora del almuerzo y habían personas que se tomaban mucho más tiempo, incluso se acostaban a dormir. Eso es defraudar. O muchas veces habían cosas dentro de la empresa las cuales se las robaban, materiales, herramientas, y después le iban a preguntar, no, se perdieron, ¿quién da razón? No, nadie. Eso es robar, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos dejar todas estas cosas. Entonces es un llamado, hermanos, para el tiempo de hoy. Esto no aplica tan solo en el tiempo de la esclavitud, sino también en todo, hermanos. Debemos ser íntegros en nuestra manera de vivir, debemos ser agradables a nuestros amos, en este caso a nuestros empleadores. ¿Cómo? Siendo obedientes, siendo honestos, no defraudando, no robando, hermanos, siendo agradables, que cuando se nos dé una orden nosotros vayamos a cumplirla, recordando, no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor, no como el que sirve al ojo, sino como al que sirve al Señor.
Y hay un ejemplo, hermanos, de esto muy hermoso. Y quiero que lo veamos en Génesis 39, 6, mis hermanos. Un esclavo muy famoso. Lo voy a leer desde el versículo 1, hermanos. El capítulo 39, versículo 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón a Egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Amén. Entonces, hermanos, vemos que José, el Potifar, el amo de José, confiaba tanto, en gran manera, que él le entregó todo lo que tenía, porque sabía que todo lo que tenía estaba bien en las manos de José. Lo único que le preocupaba a Potifar era ¿qué? La comida, que estuviera su comida a tiempo, nada más. Era tanta la integridad que tenía José, que él podía confiar en él, hermanos. ¿Somos confiables así en nuestros trabajos? Que el patrón puede irse y está seguro que nosotros vamos a cumplir cabalmente con lo que él nos encargó. Qué gran responsabilidad, mi hermanos. Y vemos cómo el Señor guardó aún a José, porque conocemos después la historia. Producto de su honestidad, producto de la integridad de José, fue que pudo llegar a ser el segundo después del faraón en Egipto. Y el Señor lo usó para preservar a su pueblo Israel. Entonces vemos, hermanos, que cuánto necesitamos del Señor que transforme nuestras vidas para que nosotros podamos ser de buen testimonio y adornemos la doctrina. Y vemos que estas virtudes, hermanos, como les dije, no están limitadas solamente a los esclavos, sino que la palabra del Señor es atemporal. Esto quiere decir que la palabra del Señor es útil en todo tiempo, en cualquier época de la historia, hermanos. Entonces, en la actualidad es aplicable en relación a los trabajadores y a los empresarios. En este tiempo muchos tenemos acceso a ciertas cosas que nos encargan, dinero, materiales. ¿Y cómo vamos a actuar, hermanos? Íntegramente. Entonces, de esta manera, hermanos, es que nosotros adornamos la doctrina del Señor, viviendo nuestras vidas en santidad, en integridad, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Dios eterno, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, Señor. Gracias porque tú en esta mañana has hablado a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para no dejar caer en tierra ninguna de estas palabras, Señor, sino que al contrario, cada día las pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que cada día reflejemos santidad en nuestras vidas, Señor. Que cada día mostremos un carácter transformado por la obra de Cristo, Señor.
y que podamos ser de testimonio para otros, Señor. Que otros puedan, Señor, ver nuestra conducta, Señor, y puedan ver el poder de tu palabra, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Y que eso también, Señor, pueda ser un motivo para que ellos también puedan llegar a tus pies, Señor, y reconocerte como Dios y Salvador, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos bendices a través de ella, Señor. Y gracias por este gran privilegio que tú nos permites, Señor, de conocerte a ti cada día más y más, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor, y para nosotros tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén.